Quiero ir a Mateo capítulo 18 en esta tarde y quiero hablar acerca de la necesidad de ser perdonado. La necesidad de ser perdonado. Mateo capítulo 18 y vamos a ir a algunos pasajes, pero aquí en Mateo 18, hermanos, se cree, comentarios creen que Pedro había sido ofendido. Y se cree sí que el ofensor había sido Judas. Creen que Judas lo había ofendido a él. Hermanos, en este asunto de vez en cuando usted me va a ofender a mí y yo puede ser que le ofenda a usted. Dice el libro de Santiago que todos ofendemos, y no dice pocas veces, luego dice muchas veces. Y cuando usted piensa de que alguien le ha ofendido a usted, también piensa de las veces que usted ha ofendido a otros. Dice aquí Pedro, él ha sido ofendido quizás por Judas, y la ley rabínica que existía en ese tiempo, y lo han malinterpretado los rabís, han sacado de Amós capítulo 1 versículo 3 y Amós capítulo 2 versículo 6, donde Dios dice que perdona 1, 2 y 3 veces, pero ya la cuarta vez Dios manda su juicio, y ellos han tomado ese versículo fuera de contexto. Y la ley rabínica decía en ese tiempo que podías solo perdonar 3 veces, era todo. Ya la cuarta vez no había perdón. Y cuando Pedro viene a Cristo y después de ser ofendido y le dice a Jesús, quiero que entendamos las palabras, vamos a Mateo capítulo 18, entendiendo la ley rabínica que existía. Pedro le dice, versículo 21, entonces se le acercó Pedro, él ha sido ofendido. ¿Alguien alguna vez aquí ha sido ofendido? ¿Ofendida? ¿Yeah? Se le acerca a Pedro, le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Recuerda, la ley solamente requiere 3, pero Pedro está dando la doble milla, ¿verdad? Él está yendo más allá y diciendo a Jesús, 7 es un gran número porque solo se requieren 3. Y lo que Pedro está preguntando es esto: ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo llego al punto de decir no más? ¿Cuándo llego al punto de decir no te vuelvo a perdonar? ¿Cuál es el límite de perdonar a alguien? Jesús, en su respuesta en Mateo capítulo 18 versículo 22 dice esto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? 70 veces 7. Obviamente extrayendo eso de un texto de Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4, hermanos, y vamos a ver versículos 23 y 24, y de ahí se extrae esa frase. Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24. Génesis capítulo 4, si no encuentra Génesis ya puede ponerse de rodillas y pedir perdón a Dios por no leer su Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24, ¿lo tienen ahí? Si no lo tenga, dígame, y todo el mundo va a creer que usted lo tiene, ¿verdad? Dijo Lamec a sus mujeres, y en sí Lamec aquí es el primero en quebrantar la ley del matrimonio de una sola mujer. Él aquí tiene 2 mujeres. Y dice la Biblia que dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad, ¿qué dice? 70 veces 7 lo será. Y sabemos que Lamec es del linaje de Caín, y Lamec nos dice que él mató a un hombre. Y recuerda, Caín mató a Abel, ¿recuerda eso? Y Lamec representa el fin del linaje de Caín. Él es el quinto en sí de generación del linaje de Caín. Pero estas son las últimas palabras que oímos del linaje de Caín, o de los descendientes de Caín. Encontramos, hermanos, que Caín mató a Abel y Dios pone una señal. ¿Usted recuerda eso? Cuando mató a Abel, Dios puso una señal en Caín, y Dios dijo que es una señal de protección. Si alguien mataba a Caín, iba a pagar 7 veces. ¿Usted recuerda eso, verdad? Esa fue una marca que se le puso a Caín después de matar a su hermano Abel. Y Lamec dice, yo tendré más protección que Caín. Yo seré protegido 70 veces 7.
y yo creo que dice esto creyendo pecar y no ser castigado. Recuerda la generación que existía en este tiempo, Dios la tuvo que destruir. Génesis capítulo 6 es el diluvio, 2 capítulos después. La idea de que yo puedo vivir esta clase de vida mataba personas y Dios no me va a hacer nada. Pero quiero que simplemente extraer esa frase de 70 veces 7 es una expresión simbólica de la infinidad, sin límite. Así que cuando vamos a Mateo capítulo 18, entendiendo lo que significa esta frase, 70 veces 7 es una expresión simbólica de sin límite. Así que Jesús está diciendo a Pedro, cuando Pedro dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdono a alguien? Jesús dice 70 veces 7, hermanos. No, Jesús no está diciendo perdona 490 veces. Anda contando hasta que llegues a 490 y ya la 491 no te la perdono, ¿verdad? Porque ya son 70. No, hermanos, yo hasta ahora nunca he conocido a alguien que dice: pastor, me la hizo ya 376 veces, ¿verdad? Hasta ahora no. Llevo 10 años pastoreando aquí y hasta ahora nadie me lo ha dicho, porque no contamos tan lejos, ¿verdad? Y lo que Dios está diciendo es: deja de contar las veces que te ofenden. Pastor, ya me la hizo 2 veces, ya me lo hizo 3 veces. Y empezamos a acumular estas cosas y empezamos a guardar estas cosas. Dice Dios: ya deja de contar las veces que te ofenden. Deja de guardar esas cosas en tu corazón. ¿Alguien me está escuchando? Ya olvida lo que sucedió. Sin límite, Jesús comienza a contar una historia. Jesús era tremendo para contar historias. Era el mejor storyteller que usted va a encontrar. Era Jesús. Él tenía grupos grandes, multitudes salían al desierto para escuchar a Jesús contar una historia. Y Jesús empieza a contar una historia para mejor entender este asunto del perdón. Quiero que vayamos al capítulo 18, versículo 23. ¿Estamos bien en esta tarde, hermanos? Dice: por lo cual, es la historia de Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Hermanos, encontramos a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y en el versículo 24, uno de estos siervos debía 10,000 talentos. Estaba simplemente leyendo acerca de eso y se cree que era entre, hoy en día, si fuéramos a contar en dólares, fuera entre 12 millones y 1 billón de dólares. ¿Alguien aquí debe 1 billón de dólares? Hermanos, es una gran deuda. Y yo puedo ver la cara de Pedro, porque Pedro le está preguntando a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces tú quieres que yo perdone a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús empieza a contar la historia de una deuda, y Pedro está diciendo: Señor, no estoy hablando de finanzas. Y Jesús dice: deja que termine la historia. Había un hombre que tenía una gran deuda, y quiero que entendamos que la deuda era de 10,000 talentos, entre 12 millones a 1 billón de dólares. Hermanos, una gran deuda que en toda una vida no se podía pagar. Por más que trabajara este hombre para pagar esta deuda, quedaría corto de poder pagar la deuda. Pero al entender la razón que Jesús da la magnitud de la deuda, es porque al entender la magnitud de la deuda, entonces entendemos la magnitud del perdón. Porque una gran deuda requiere un gran perdón. Al entender que debías haber vendido a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tienes, y aún así quedarías debiendo, entiendes que el perdón que recibiste fue un perdón inexplicablemente grande. Porque muchos en esta tarde no entendemos el perdón que recibimos cuando venimos a Cristo. Hermanos, el perdón que usted recibió cuando fue salvo fue un perdón grande, porque usted y yo teníamos una gran deuda. Hermanos, la deuda del pecado es tan grande que la deuda por el pecado es un castigo eterno en el infierno. Para pagar esa deuda, la palabra castigo eterno significa que vas a estar en un infierno pagando 1000 años quemándose, y después de los 1000 años todavía no ha terminado de pagar la deuda. Y luego 10,000 años, y después de 10,000 años todavía no ha terminado de pagar la deuda. 1 millón de años, y después de 1 millón de años todavía no ha terminado de pagar la deuda. Hermanos, la deuda por el pecado es una gran deuda. Y hermanos, quiero que entendamos que el perdón que recibimos cuando venimos a Cristo es un gran perdón, porque todos teníamos aquí, al menos que usted nunca haya pecado.
teníamos una gran deuda. Entonces, dice, pastor, ¿y cuál pecado? Bueno, Adán y Eva solo desobedecieron comiendo una fruta prohibida. Dice la Biblia en Santiago que si quebrantamos un mandamiento, somos culpables de quebrantar toda la ley de Dios. Apocalipsis 21:8 nos da la lista, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y luego dice, y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, si usted no ha dicho una mentira, quisiera hablar con usted después del servicio, porque todos tenemos una gran deuda. Y el momento que usted vino a Cristo, esa gran deuda le fue perdonada. Fue perdonada. Lo que Cristo está diciendo a Pedro es esto: Pedro, perdona como yo he perdonado. Perdona de la manera que yo perdono. Un perdón grande, un perdón sin límite. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. ¿Estamos bien esta tarde, hermanos? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32. Me gustan las historias de Jesús. Son profundas. Dice la Biblia, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y leo que dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, está diciendo Dios a Jesús a Pedro, este hombre tenía una gran deuda. Y esa gran deuda requería gran perdón. ¿Estamos bien hasta ahora? Perdona como yo perdono. Vimos, hermanos, acerca del perdón, y quiero que vayamos a la segunda cosa, la manera de perdonar. Vimos la magnitud del perdón, quiero ver la manera de perdonar. La manera de perdonar la encontramos en el capítulo 18, versículo 27. Dice la Biblia, el Señor de aquel siervo, vimos la magnitud del perdón, es un perdón grande, porque la deuda era ¿qué? La deuda era grande. Ahora estamos viendo la manera de perdonar. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué dice? Le soltó y le perdonó la deuda. Esa palabra soltar es desatar, dar libertad, desprender. Yo conozco personas que cuando perdonan no sueltan. Cuando perdonan no sueltan. Siguen recordando, siguen trayendo eso para atrás, nunca, hermanos, y quiero que entiendas que cuando una persona, tú no sueltas a esa persona, no solamente le estás haciendo daño a esa persona, pero te estás haciendo daño a tú mismo. Cuando hablamos de soltar, hermanos, estamos hablando de no mantener a esa persona atada o amarrada a lo que hizo, recordándoles, mira, yo recuerdo lo que me hiciste, oh, mira ya, y ya es la tercera vez que lo hace. Si usted le dijo a esa persona que le perdonaba, entonces ya suelta a esa persona. Dale libertad a esa persona. Pastor, recuerdo lo que me hizo, ya van tantas veces que me la hizo. No lo has soltado y no has podido soltar. Le digo a alguien en esta tarde que necesitas soltar a alguien que te hirió. Ya déjalo ir, ya let it go, decimos en inglés. Déjalo ir y deja de recordar lo que te hicieron o de hablar de lo que pasó y olvídalo ya. Quiero que veamos cómo debemos perdonar. Vamos al capítulo 18, versículo 35. Dice así: también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué? De todo corazón. La manera de perdonar no solamente es soltar, pero es perdonar ¿de qué? De todo corazón. Mateo 5, crea en mí a Dios un corazón limpio. Salmos 51, y en Mateo 5 dice, los de limpio corazón verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, cuando usted perdona, usted tiene que completamente de corazón perdonar. No, hay gente que dice te perdono y luego se da la vuelta y dice, ya para que se calme, ya para que me deje tranquilo. O lo perdono, pastor, pero las cosas ya no van a ser igual. Lo perdono, pastor, pero imagínese que Dios le perdonara a usted así. Dice, ya te perdono, pero las cosas de ahora en adelante nunca serán igual contigo. Qué bueno que cuando Dios perdona, Dios perdona.
Dios perdona, Dios suelta todo. Dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, Él agarra los pecados y los pone en lo más profundo del mar. Que yo sepa, hasta ahora nadie nunca ha tocado la parte abajo del mar. Los echa al olvido, ya nunca pasó, nunca sucedió, borrón y cuenta nueva. Vimos la magnitud del perdón, es un perdón grande. Número 2, estamos viendo la manera de perdonar. Soltarlo, hacerlo de todo corazón. Número 3, quiero que veamos la maldición de no perdonar. La maldición de no perdonar. Hay gente que está bajo una gran maldición en esta mañana porque no ha perdonado. Una gran maldición en tu vida. Y la persona que está saliendo mal eres tú cuando no perdonas. Este mismo hombre que ha sido perdonado sale. Se le perdonó una gran deuda. ¿Se le perdonó una qué? Una gran deuda. ¿Una qué? ¿A cuántos aquí se le ha perdonado una gran deuda? Tenías una gran deuda, porque la paga del pecado es muerte. Tenías una gran deuda, separación de Dios eternamente y para siempre. Pero se te perdonó una gran deuda. Ahora él sale y se encuentra con alguien que le debe 100 denarios. Se ganaba un denario al día para ese tiempo, significando que a él tenía una deuda de 12 millones a $1 billón. Se le perdonó. Sale y se encuentra con alguien que le debe 10 a 15 mil dólares. ¿Ok? Quiero que veamos lo que este hombre hace. ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ¿qué? Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, hermanos. Literalmente en el griego lo está ahogando, agarrándolo por el cuello. Este hombre que debía 100 denarios hace la misma súplica que él había hecho. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo y yo te lo pagaré. Hermanos, esas palabras no les suenan común porque recuerda, son las mismas palabras en el versículo 26 que él había dicho al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ahora alguien más está pidiendo perdón a él y él acababa de pedir perdón al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Hermanos, quiero que veamos en el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba. Sé que se entristecieron mucho. Es triste ver a alguien que ha sido perdonado y no puede perdonar. Lo voy a repetir. Es triste ver a alguien que ha sido perdonado de una gran deuda y no puede perdonar. Viviendo esto, los consiervos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve ¿qué? Misericordia de ti? ¿No debías tú perdonar a otros como yo te perdoné a ti? Y mira lo que dice versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quién? A los verdugos. Le entregó a los verdugos. ¿Para qué le entrega a los verdugos? Los verdugos, su trabajo era de castigar. Los verdugos, su trabajo era de torturar. Le entrega a los verdugos, hermanos. Cuando habla de los verdugos, está hablando de una tortura, una angustia, una aflicción que reciben aquellos que no perdonan. Una tortura mental, una tortura emocional. Vives toda una vida con un verdugo dentro de ti mismo que mental y emocionalmente te hace la vida
miserable cuando tú no perdonas. Yo veo la gente que no perdona y son gente amargada hasta no decir más. Tú ves la gente que no perdona, es gente que siempre está quejándose, no puede gozar, siempre huele en gato encerrado en todo. Pastor, aquí me huele a gato encerrado. Y normalmente es que no han podido perdonar y tienen un verdugo en su espalda día tras día castigándolos. Yo aprendí que la persona que no puede perdonar se estanca en su pasado. No puede gozar su presente ni puede aspirar su futuro. Porque no perdonar te amarra al pasado, a lo que sucedió, a lo que te hicieron, a cómo te trataron. ¿Estamos bien, hermanos? Al perdonar nos sentimos aliviados. Cuando no perdonamos llevas una carga muy pesada en tu espalda. Al perdonar sueltas toda la basura que alguien depositó en ti a un lado, siguiendo tu camino. Alguien escribió esto: el rencor solo nos ata al pasado, nos atrapa como prisioneros y no nos permite continuar nuestra vida. Dije que hay muchos aquí que están estancados en el pasado. La gente que no ha perdonado solo habla de lo que sucedió. Porque dije, no puede vivir el presente ni aspirar al futuro, está estancada en el pasado, no ha podido seguir adelante en su vida. Pero aquí está mi mensaje. Porque todos necesitamos perdonar. Es una necesidad si vas a querer vivir una vida victoriosa, una vida de paz, una vida de gozo. Tienes que perdonar. Es necesario perdonar. En el ministerio, mi esposa y yo lo que estamos haciendo, mira, yo he aprendido algo, que por más que tú trates de caerle bien a todo el mundo, siempre va a haber alguien que no te va a querer. Y mi esposa y yo hemos tratado de ser todo para todos, pero siempre hay alguien que dice, y hemos aprendido que si no perdonamos nos vamos a amargar en este asunto. ¿Sí me están entendiendo? Y hemos tenido que simplemente, decimos en inglés, let it roll off your back. Mi esposa y yo tenemos la idea de que todo el mundo, everybody's entitled to their opinion. Pueden creer lo que quieran de nosotros, pero nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos y tratamos de honrar a Dios lo mejor que podamos. Pero no puedes estar guardando eso en tu corazón. Porque el momento que tú te amargas, escúchame bien, ya no puedes gozar tu vida, tu matrimonio, tus hijos. El perdonar es necesario. Pero no nada más perdonar es necesario, el ser perdonado también es necesario. Se ve aquí en esta historia no solamente la necesidad de perdonar, sino también la necesidad de ser perdonado. Porque la historia comienza con algo, con un siervo teniendo una gran deuda. Y siendo ordenado a vender sus mujeres, siendo ordenado a vender sus hijos por una deuda que él no podía pagar. Y vemos a un hombre en desesperación. Y vemos a un hombre frustrado por tener una deuda que no puede pagar. ¿Alguna vez usted ha tenido una gran deuda que usted no puede pagar? Debe $10,000 en un lugar, o va a venir el bill de la luz, o del gas, o la renta, y usted dice, híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar esa deuda? ¿Sí me está entendiendo? Yo recuerdo, estábamos en una reunión allá en Tierra Santa y estábamos con un ingeniero, estaba haciendo unos planos para el terreno de la iglesia, y yo recuerdo que cuando yo pensé que nos iba a cobrar quizás unos $1,000, $2,000 para los planos, y cuando termina de mostrar unos papelotes grandes que había en una mesa y estamos ahí todos diáconos y líderes ahí parados, y cuando termina todo, le pregunté, le dije, ¿cuánto le debemos? Y recuerdo que me dice, son casi $10,000. Y yo recuerdo que hice como don Ramón, no me dijo eso. ¿Alguna vez ha tenido una gran deuda? Y este hombre tenía una gran deuda y no puede gozar. Imagínase debiendo de 12 millones a $1 billón. También vemos al consiervo postrándose a los pies del siervo rogando, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Porque no solamente dije es necesario perdonar,
también es necesario ser perdonado. Hermanos, cuando tú no eres perdonado, eres una persona frustrada. Cuando no has sido perdonado, eres una persona que cargas un gran peso de culpabilidad que no te deja vivir en paz. No solamente es importante o necesario perdonar, también es necesario ser que... Porque no actuemos como que nunca nosotros ofendemos a nadie. Porque hay veces que yo tengo que perdonar a alguien que me ofende a mí, pero hay veces que yo soy el ofensor y yo necesito ser perdonado. Hay veces que yo he tenido que ir con mis hijos a pedirle perdón a ellos. Yo he sido el ofensor. Hay veces que he tenido que ir con mi esposa a pedirle perdón. Yo he sido el ofensor. Hay veces que he tenido que ir con hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Yo he sido el ofensor. Hay veces que tienes que perdonar, pero hay muchas veces que necesitas ser perdonado. Y cuando no eres perdonado, di que hay un gran peso de miles, hermanos, de religiones en el mundo. Miles, la mayoría incluyen la necesidad de un perdón divino. Dr. Fincham y sus colegas dicen esto, que experimentando un perdón divino nos hace más aptos a perdonarnos a nosotros mismos, que como consecuencia se traduce a menos síntomas de depresión. En el budismo, religión falsa, el perdón es una práctica que remueve emociones no saludables que nos causan un daño mental, afectando nuestro bienestar. Buda, no soy gran fanático de Buda, pero digo estas palabras: no serás castigado por tu enojo, sino por el enojo. En otras palabras, el enojo mismo te castiga a ti. Eliminando el enojo para ellos es el perdón, un proceso, el perdón en sí para ellos es un proceso de eliminar estas emociones que nos afectan mentalmente. O sea, aún en el budismo es necesario el perdón. Islam dice que el perdón es un requisito para tener paz. Es Islam. Un agnóstico dijo esto, y los agnósticos son personas que creen en Dios pero no creen en la religión. Un agnóstico escribe que para él el perdón es un proceso emocional, independiente de la religión. Estamos viendo aún en el budismo, aún en Islam, aún en los agnósticos. Yo tengo unas palabras que escribe un ateo y las voy a leer. Pero el humano, sin importar quién tú seas o que tú creas, hay algo en ti que dice: necesito ser perdonado. Y no puedo tener paz hasta obtener perdón. Y ya sea que buscan otras maneras de buscar el perdón, pero hay algo en nosotros que dice: necesitas ser perdonado para poder gozar tu vida y para poder seguir adelante con gozo, con alegría y con paz. Estas palabras las escribió un ateo. El ateo hizo una pregunta, y la pregunta del ateo era esta: ¿cómo los ateos se liberan de la culpabilidad? Él preguntó esto acerca de él mismo. ¿Cómo es que un ateo se puede liberar de la culpabilidad? Refiriéndose al mismo. Y él dijo esto, dijo: yo soy un ateo confortable en lo que creo y en lo que no creo. Trato de ser bueno y dadivoso, trato de tomar decisiones morales y tomar responsabilidad por mis acciones. Cuando le hago mal o sin intención ofendo a alguien, él dijo: pero como todo humano, no soy perfecto y cometo errores. Esto lo está escribiendo un ateo. Cuando situaciones como estas suceden, dijo él, trato mi mejor de hacer lo necesario para rectificar la situación. Un tiempo atrás, escribió él, herí a alguien emocionalmente. No pensé que lo herí tanto ni que lo lamentaría tanto. Dijo: cuando sentí la culpabilidad de lo que había hecho, era muy grande. Cuando sentí la culpabilidad de lo que había hecho, era muy tarde. Y luego escribe él: había perdido contacto con la persona y sin manera de comunicarme para decirle lo mucho que lo sentía.
Nunca, dijo él estas palabras, ha experimentado este nivel de culpabilidad. Y no sé qué hacer para seguir adelante con mi vida. Sé que muchas religiones encuentran ayuda en la oración, pidiendo perdón a un Dios todopoderoso en el que ellos creen, pero como ateo, ¿qué hago para deshacerme de mi sentido de culpabilidad? Me mantiene despierto en las noches. Y fue una carta que escribió un ateo, diciendo: necesito de una manera buscar el perdón. La persona ya no está, ¿cómo rectifico? ¿Cómo puedo hacer para ser perdonado cuando la persona, no sé ni a dónde está la persona? Hay algunos aquí que necesitan el perdón de alguien que ya murió. Y vives con la culpabilidad diariamente. Yo recuerdo visitar a una señora en su casa, una hermanita en la casa, y ella y su mamá no tenían una buena relación, y ella y su mamá, a la verdad, se trataban horriblemente. Su mamá, antes de morir, le escribe una carta a ella y se la dejó, y su mamá murió y ella nunca pudo arreglar las cosas con su mamá. Finalmente lee esa carta que la mamá le dice a ella: hija, perdóname, hubiera querido que nuestra relación fuera mejor y todo eso, pero ella dice: mi mamá me lo escribió a mí, pero ahora como yo hablo con ella se murió. Y yo recuerdo diariamente a esa mujer cómo vivía con una amargura, una culpabilidad, necesitando el perdón de alguien con quien ella no podía hablar. Judas tenía ese problema. Judas había vendido a Jesús por ¿cuánto? 30 piezas de plata. 20 piezas de plata es lo que se pagaba por un perro en ese tiempo. Y Judas, después de haber vendido a Jesús por 30 piezas de plata, él ahora necesita un perdón y está buscando la manera de rectificar las cosas, y agarra ese dinero y va y lo lleva a las personas que se lo dieron y trata de regresar y no quieren el dinero, y dice él: ¿qué hago? Quiero rectificar la situación. Culpabilidad, al punto que Judas ya no podía más y fue afuera y encontró un árbol. ¿Y sabes qué hizo en ese árbol? Se ahorcó. Te estoy diciendo lo que sucede cuando una persona necesita ser perdonada. El peso que llevas cuando no encuentras de qué manera puedo recibir perdón por lo que hice. Leía un comentario, me gustó esto. Un comentario dice que Judas fue al árbol incorrecto, porque había otro árbol. Él fue a un árbol para ahorcarse, ¿recuerda eso? Pero Cristo había sido crucificado en un árbol. Dice Judas, en vez de ir a ese árbol para ahorcarse, hubiera ido a la cruz de Cristo. Y ahí en ese árbol se hubiera arrodillado. Y ahí Judas hubiera encontrado el perdón que él necesitaba. ¿Sí me están entendiendo? David la regó, como dicen en México, bien gacho. La regó bien gacho. Mató a Urías Eteo para quitarle la mujer. ¿Cómo rectificas la situación? ¿Cómo arreglas el asunto cuando mataste a la persona? ¿Cómo le pides perdón? ¿Cómo quitas esa culpabilidad de sobre ti? Él se pone de cara en el palacio. Él no puede ir con Urías. Urías Eteo era amigo de David, era vecino de David. En sí dice la historia que dice que él construyó su casa junto al palacio por la amistad que había entre él y David. ¿Cómo le hago cuando no puedo ni pedirle perdón? David se puso 7 días de cara en el palacio pidiéndole perdón a quién, a Dios, por lo que había hecho. Y en ese lugarcito Dios quita todo eso de David, y David se levanta un hombre nuevo de ahí. Mira, yo le digo a alguien aquí que quizás tú hiciste algo y no hay manera de regresar al pasado, y quizás esa persona ya hasta se murió y no sabes a lo mejor ni a dónde está esa persona, pero cargas diariamente esa culpabilidad. Tú puedes ir a Dios en esta mañana y decir: Dios, perdóname, y salir de aquí siendo una nueva persona. Pero todos, escúchame bien, necesitamos perdonar.
poder ser perdonado se ocupa una cosa, y eso se llama humildad. Humildad. Suficiente humildad para ir a alguien y decir: hermano, perdóname. Perdóname. Hermana, perdóname. Mi amor, perdóname. Hijos, perdónenme. Yo recuerdo un día mi padre me pegó y yo no había hecho nada. Ya lo perdoné, pero todavía lo recuerdo. No, yo no había hecho nada y mi papá me pegó. Y yo recuerdo mi madre le dijo: Domingo, ese niño no hizo nada, tú le pegaste injustamente. Y yo recuerdo mi padre fue conmigo y era un niño. Yo recuerdo mi padre fue conmigo. Un hombre que estudiaba la Biblia, y por esto yo creo que ellos son tremendos cristianos para mí, mi papá y mi mamá. Porque este gran siervo de Dios vino conmigo, un niño, y me dijo: hijo, por favor, perdóname. Perdóname. Un tiempo atrás, mi madre dijo algo que no debía de haber dicho, y no era nada malo, no era, simplemente dijo algo que no se tenía que haber dicho. Yo no dije nada a ella, pero yo recuerdo que agarré mi celular, mi mami me estaba llamando, decía: mami, agarró el teléfono y decía: mami, ¿qué pasó? Y dijo: hijo, dije algo que no debo de decir. Yo era pastor aquí en Tierra Santa. Dijo: hijo, yo dije algo que no debía de decir, hijo. Te pido que por favor me perdones. Mami, tú no tienes ni que pedirme perdón. Pero ella sentía que tenía que pedirme perdón. Yo no sé a quién usted tiene que pedir perdón. Yo este mensaje, hermano Mateo, lo prediqué 3 veces del día hoy. No te lo estoy diciendo a ti porque el pastor sabe algo de mí y lo trae contra mí. Estoy dejando que el Espíritu Santo haga la obra en este día. A lo mejor Dios está trayendo algo a su mente, algo en su corazón. Usted dice: a lo mejor tengo que perdonar a alguien para poder seguir con mi vida. O a lo mejor tengo que pedirle perdón a alguien. Mi Señor y mi Dios, yo te pido en este día, Señor, que tú nos ayudes. Porque a veces, Señor, es duro. Las heridas a veces son tan profundas. Es duro a veces perdonar. Batallamos con esta carne, Señor. Yo te pido por aquellos que ahorita mismo están en esa guerra de saber lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo perdono? ¿Cómo la perdona ella? Danos la gracia para poder perdonar. Aquellos que nos han ofendido, aquellos que quizás han hablado mal de nosotros, aquellos que quizás nos han herido a nosotros o aún herido a nuestra familia. Rompe cadenas en esta tarde. Trae libertad a alguien que lleva años en esa cárcel, esclavo, mi Dios, a la amargura, al rencor, al enojo, Señor. Ayúdanos a perdonar. Ahí donde está, usted puede hablar con Dios. Perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Pastor, ¿y qué haces cuando alguien hace algo contra ti? Recuerdo la gran deuda que yo tenía. Recuerdo la manera que yo he sido perdonado. Si Él me perdonó a mí, ¿cómo no puedo yo perdonarte a ti? Si Él dijo borrón y cuenta nueva contigo, ¿cómo no puedo yo decir borrón y cuenta nueva con usted? Si Él fue misericordioso conmigo, ¿cómo no puedo ser yo misericordioso contigo? Que Dios nos ayude en esta tarde a perdonar.
Pero quizás hay alguien en tu vida que tienes que pedir perdón. Quizás es alguien que quizás ya está lejos de ti, a lo mejor es alguien de otro país, quizás es una mamá, un papá, no sé. Un hermano, una hermana en Cristo, en la carne. Y usted tiene que ir y decir a esa persona: mira, perdóname, ya no quiero cargar esto. Llevo años cargando esto, ya no quiero cargarlo más, perdóname. Cuando usted recibe el perdón de Dios, es lo más hermoso. Esa gran carga se te es quitada y puedes vivir una vida de gozo y de paz. Esos pecados pesan demasiado. Habrá alguien esta tarde que dice: pastor, yo quisiera que mis pecados sean perdonados, yo quisiera venir a Cristo, yo quiero ir al árbol correcto, quiero ir a la cruz de Cristo en esta tarde y pedirle a Jesús que me salve, que me perdone, que me limpie. Habrá alguien esta tarde que quisiera recibir a Cristo. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Habrá alguien así. Mi Señor y mi Dios, gracias por tu pueblo, Señor. Bendícelos. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Protégelos, Señor, de toda enfermedad, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Cuida y guarda esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana que está aquí, Señor. Limpia, oh Dios, en esta tarde nuestros corazones. Queremos verte, Señor. Perdónanos y también ayúdanos a perdonar. Te pido, Señor, que usted, Señor, sea, oh Dios, con jóvenes de esta iglesia, niños, adultos, con los enfermos, que usted pueda obrar en sus cuerpos y les traiga sanidad a ellos. Te pido que puedas seguir añadiendo, Señor, a la iglesia, que traigas crecimiento numérico, pero también espiritual. Ayúdanos, oh Dios, a madurar, a crecer, mi Dios, espiritualmente, llenarnos de tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, gracias por salvarnos, gracias por perdonarnos esa gran deuda. Era una gran deuda que tenías, Señor. Una deuda que nunca pudiera haber pagado. Pudiera tratar de ser bueno, pero no hubiera pagado esa deuda. Gracias, mi Dios, que mi deuda fue perdonada. Ayúdame a perdonar como he sido perdonado. Te amamos en esta tarde, te alabamos en esta tarde, te exaltamos en esta tarde. Tú mereces toda honra, tú mereces toda gloria, Señor. En el nombre de Cristo.